Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de Cryptoverse, y una semana más os traemos nuestro top semanal de criptomonedas y tokens, top generado gracias a nuestro algoritmo llamado BirdBrain, el cual analiza más de 7.000 proyectos blockchain en base a mercado, a actividad en redes sociales, a actividad de desarrollo y a la actividad de los usuarios en nuestra propia plataforma, y bueno, puntuamos todos esos proyectos de 0 a 100 semanalmente, con el objetivo de obtener un ranking de criptomonedas y tokens confiable y con proyección, ¿no? Buscando la mayor proyección posible. Y bueno, os invito a pasar por nuestra plataforma en cryptover.com, que ya están abiertos para todos vosotros, revisar nuestros top semanales, a ver si descubrís algún proyecto interesante, y además también registraros para participar en nuestros concursos de portfolios virtuales, que precisamente ayer de madrugada se cerró la inscripción de nuestro último concurso, nuestro quinto cripto concurso de portfolios virtuales, patrocinado por Mr. Crypto. Y bueno, ahora durante 2 semanas vamos a tener una competición apasionante entre casi 1.000 personas, casi 1.000 usuarios que se han registrado en este cripto concurso. Os agradezco a todos desde aquí la participación. Además, si esperáis también hasta el final, vamos a analizar algunos proyectos, portfolios interesantes de los 3 mejores concursantes de toda la historia de Cryptoverse, a ver qué han puesto en este concurso ahora que la información es pública, cuando ha empezado el concurso. Y también al final de este vídeo vamos a sortear 2 giveaways. Pues venga, ¡vamos allá! Si os gustan estos vídeos, por favor, suscribiros al canal y no os olvidéis de darle a la campanita para estar al día de todos nuestros vídeos. Y como siempre os decimos, nos ayudáis un montón si le dais a me gusta, si compartís y si dejáis comentarios en este vídeo. Vamos a empezar con sentimiento de mercado. Bueno, pues como no podía ser de otro modo, Bitcoin es el que marca la tendencia en el mundo cripto. La semana pasada Bitcoin es el que dio la nota, como pues rompiendo un nuevo ATH. Bitcoin alcanzó los $65.600. Esto depende mucho también de la plataforma y del exchange, pero bueno, se superaron todos los registros en cuanto a precios de toda la historia de Bitcoin. Ha habido momentos en los que nadie en toda la historia de Bitcoin ha perdido con Bitcoin la semana pasada. Ahora ha tenido un pequeño retroceso, pero bueno, algo normal, una corrección, y es verdad que muchos creían que debería haber rompido con más fuerza ese ATH. Como digo, ahora está en $62.907, si lo ponemos a 7 días. Aquí vemos, por ejemplo, CoinGecko, como digo, marca $67.000, porque en algunos exchanges habrá alcanzado esas cotas. Y bueno, fue eso, el miércoles 20 de octubre, día 20, cuando alcanzó el ATH. Luego hemos tenido una breve corrección con intentos de ir para arriba hasta que hemos hecho suelo en los $60.180 o por ahí el domingo. Y bueno, empezamos la semana bastante activa, recuperando un poco precio y conquistando otra vez de nuevo pues algunos soportes que había. Y bueno, ahora estamos en cerca de los $63.000, $62.000, rondando esos precios. Es decir, que todo apunta a que el mercado va bien. Si nos metemos en la capitalización de mercado global, sí que estamos en ATH ya. Es decir, nunca en la historia todas las criptomonedas que hay en mercado unidas junto a Bitcoin han valido más. Estamos en 2.600 billones de dólares de capitalización global, y eso sí que empieza a ser extraño, ¿no? Porque normalmente cuando Bitcoin hacía un ATH en anteriores ciclos alcistas, las criptos se resentían todas, ¿no? Era como Bitcoin arrancaba todo el poder de compra-venta, toda la liquidez en el mercado, y la gente se asustaba, se refugiaba en Bitcoin. Y bueno, eso a las criptos le costaba más arrancar. Es cuando Bitcoin alcanzaba precios laterales, cuando se disparaban las criptos. Y en este caso, pues digamos que muchas criptos potentes lo están acompañando en el precio. Así que ahí está. De hecho, la dominancia está incluso bajando un pelín con Bitcoin en estas cotas de precio. Eso significa que bueno, estamos en una olla a presión a punto de explotar. No sabemos si para arriba o para abajo, pero no puede durar mucho tiempo así esto. Y bueno, vamos a empezar con las noticias de la semana.
Esto voy a comentar un poco más de noticias y voy a ir más rápido. Eso sí, os recuerdo que nuestro partner, media partner, es Bain Crypto, una empresa de noticias cripto muy alineados con nuestro sentimiento de empresa, y os recomiendo, si no lo conocéis, que paséis por baincrypto.com/es o que visitéis, por ejemplo, su canal de YouTube o su Twitter, que dan noticias muy interesantes. Y vamos a comentar algunas de estas noticias de la semana pasada. Una es que Uniswap supera los 500.000 millones en volumen acumulado de trading. Esto lo ha conseguido en sus 3 años de vida, y teniendo en cuenta que es un exchange descentralizado. Ahora lo vemos a los que estamos en el mundillo algo más normal, aunque los que vienen de fuera de la bolsa le explota la cabeza con esto, ¿no? Son exchange muy disruptivos, los exchange AMM. Y bueno, las versiones de Uniswap con capa 2, con menos fees, por supuesto, están ganando impulso. Pero bueno, ahí está Uniswap, pese a los problemas que ha tenido con las fees, supera los 500.000 millones de dólares, que es brutal, ¿no? Pasamos ahora un poco a lo de la ETF. Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, la ETF de Bitcoin de ProShares, que ya dijimos que se estrenó el martes pasado en las noticias de la semana pasada, pues bueno, tuvo un debut brutal. Se negociaron 24 millones de acciones. El precio del ETF subió un 4,9%, que ya sabemos que en la bolsa eso son subidas muy gordas. Y bueno, los entusiastas del mercado aplaudieron el desarrollo a medida que aparecían más ETF en el horizonte, porque han aprobado algunos más que ahora comentaremos. Así que nada, todo un éxito. Ha tenido, pues eso, la repercusión que se creía que iba a tener. Y recuerdo que el ticker de este ETF es un BITO, y también recuerdo que es un ETF basado en futuros de Bitcoin, ¿de acuerdo? No tienen Bitcoin físicos como respaldo. Y por otro lado, pues eso, el BanHEC, el otro ETF que estaba el segundo en la lista, pues parece ser que la próxima semana se estrena, y parece ser que también tiene el aprobado de la SEC. Así que ahí tendremos otro estreno de ETF, a ver qué tal, porque el anterior le sentó muy bien al precio de Bitcoin, la verdad. Y por otro lado vamos a hablar sobre 2 noticias de adopción. Uno es que CaixaBank selecciona a Onais, empresa española, para desarrollar un servicio de compra-venta de criptomonedas. Onais son compañeros nuestros de CEDETI, son compañeros nuestros de la subvención del gobierno en I+D que nos dieron a nosotros, y a ellos también, para investigación y desarrollo. Ellos su empresa se basa en la custodia de criptoactivos, y bueno, nos alegramos mucho de que den esos pasos encima con bancos españoles. A ver si es verdad que vemos pronto a CaixaBank permitiendo comprar y vender cripto y uniendo cuentas IBAN con nuestras wallets, ¿no? Aunque sean centralizadas. Y por otro lado, otra noticia de adopción: Mastercard y Bakkt se asocian para fortalecer los servicios de criptomonedas, para hacer un poco frente también a PayPal y a Visa, que también lleva un poco la delantera. Pues bueno, Mastercard ha anunciado la asociación con Bakkt para permitir a sus clientes comprar, vender y guardar criptomonedas. Y eso, la asociación busca promover y facilitar que los comerciantes, bancos y fintechs de Estados Unidos adopten y ofrezcan un amplio conjunto de soluciones y servicios de criptomonedas. Bueno, pues todas estas noticias muy positivas esta vez. Todo suena genial después de, ya sabéis, un septiembre, inicios de septiembre, con mucho food, muchas noticias malas, muchos temas de ban, etcétera. Y ahora viene, pues eso, el ciclo bueno. A ver si tenemos un fin de año espectacular. Vamos ya con los tops de esta semana. Y como siempre, antes de ver los tops de esta semana, vamos a ver el rendimiento que ha tenido nuestro algoritmo con respecto a la semana pasada. Para ello no usamos nuestros propios datos, que lo podemos hacer en nuestra propia plataforma. Hay una herramienta que se llama Performance en el apartado Top 10, donde podemos ver perfectamente cuál es el rendimiento, pero es un rendimiento virtual, porque suponemos que compramos el lunes pasado, cuando sale el top general, $10 en cada uno de los 10 proyectos del top, $100 en total. Y a la semana siguiente vemos qué tal ha ido. Lo que ocurre es que Mr. Crypto sí que lo está haciendo de verdad. Esto es lo que estáis viendo, MrCrypto.com. En Mr. Crypto sí que hacen estas compras de verdad usando Binance, el centralizado Binance. Compran el top general todos los lunes, y todos los lunes lo venden y lo vuelven a comprar con pues esos datos reales de volumen, datos reales de fees, etcétera. Y otra semana más Mr. Crypto ha conseguido beneficios. Voy a mostraroslo ahora mismo. Aquí podéis ver el rendimiento que ha tenido esta semana nuestro algoritmo de parte de Mr. Crypto en real. Hemos tenido otra semana en positivo con un 2,82%. Seguramente para el mundo cripto os parezca no tanto,
pero son ya varias semanas consecutivas con beneficios y casi un 3% semanal no está nada mal. Ya sabéis que con el interés compuesto esto cada vez suma más. Y aquí la gran ganadora fue Ethereum, con 8,14%, seguido de HBAR y Tron, que precisamente fueron los dos proyectos que metieron ahí de última hora el algoritmo y subiendo bastantes posiciones. Pues fijaron, 7,64 HBAR y un 2,97 Tron. Y el proyecto que más perdió fue XLM. Es decir, ante la subida de Bitcoin, que bueno, fue en mitad de semana, entonces se tragó tanto la subida como la bajada del precio de Bitcoin, pero al final Bitcoin también está en positivo. Solo hubo una coin que eligió el top en negativo, que es XLM, con menos 2,67%, con lo cual está bastante bien. Y en cuanto a el resultado general, que esto lo está haciendo Mr. Crypto desde la primera semana de enero y que invirtieron $1.000 reales, ahora mismo tendrían pues más de $6.000. Y bueno, el rendimiento global del algoritmo, como lo veis, está a punto de hacer también ATH. Fue en mayo cuando alcanzaron el 520% de beneficio y ahora mismo estamos en 539% de beneficio, como veis, cada semanita poquito a poco sumando de la última semana. Pues esto es todo, pasaros por mrcrypto.com si os interesa. También hicimos un AMA en nuestro grupo en CryptoBear en Telegram, muy interesante, a Luis Jiménez, CEO de Kryptonite Investment y de Mr. Crypto. Y bueno, ahí está en nuestro grupo de Telegram si queréis repasar algunas preguntas que le hicieron muy interesantes. Y ahora nos vamos ya a nuestra plataforma. Pues aquí estamos ya en nuestra plataforma en cryptoverse.com. Vamos a empezar por ver el top 10 de esta semana. Y bueno, el top 10 de esta semana, en las 6 primeras posiciones se mantiene bastante estable. Bitcoin, Ethereum, XRP, Binance, BNB, ICP y ADA se mantienen todos en sus posiciones. Y donde había movimiento en la parte final de la tabla, con DOT que sube 3 posiciones, AVAX que se vuelve a meter en el top, The Graph que también se vuelve a meter en el top, en posición 9, y HBAR que baja una posición y se mantiene ahí en el top, que la verdad que está teniendo una performance bastante buena. Este sería el top general y, como sabéis, tenemos aquí el resto de tops para que los reviséis. En Binance, en Marchain, pues bueno, las 4 primeras posiciones se mantienen. Mobox ha subido un montón. He visto que muchos han puesto este proyecto en nuestro cripto concurso. Y por aquí GRM Finance también se mete en el top 10 de Binance en Marchain. Bueno, y veo que ha tenido una subida bastante importante. Claro, ahora tiene sentido esto en la última semana. En Gemas, pues aquí tenéis los tops de Gemas, top DeFi, 4chan, con el Shiba Inu, como no, que está tan en boga últimamente. El top de 4chan, la verdad que lo veo muy interesante. Aquí RLC, un proyecto que me gusta mucho, aunque es el único que está en negativo los últimos 7 días. Y en desarrollo, que este top se mueve menos porque es más difícil de mover, pero bueno, ahí siempre está Sora por ahí. El top de Reddit, que también es muy interesante. Y el top de Twitter, que tenemos aquí Leonicorn Swap, que se ha metido aquí y no sé ni de qué va, pero bueno, estaría bien echarle un ojo. Y bueno, ya tenemos aquí el Contest Entries, que normalmente está vacío, pero como ahora tenemos un concurso en abierto, aquí está en abierto. Simplemente tenemos un problemita que estamos solucionando, que es para refrescar los precios más rápido, en tiempo real, y por eso todavía no podemos ver el porcentaje de ganancia, pero empezó ayer lunes, desde el lunes al martes a las 12 de la noche, empezó el concurso, ¿vale? Esos serán los precios que se tomen, con precios de partida, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ir viendo en tiempo real cómo... pues eso, cómo vais todos en el concurso, etcétera. Lo que sí quiero ver es, si le doy a View All, podemos ver los portfolios de todos los concursantes, que a partir de que empieza el concurso, todos los portfolios son públicos, ¿de acuerdo? Y hace poco emitimos en redes sociales, que pronto estará en la plataforma, el top 10 de concursantes de los mejores de todos los tiempos de Cryptoverse. Son 5 concursos, hay muchos que han participado en todos los concursos, y que suelen estar siempre arriba en la tabla, ¿no? Cuando acaban los concursos suelen ser de los que más beneficios sacan. No es que estén siempre el número 1 o el 2, sino que están siempre rondando el top 10, que esos son los buenos, los que son constantes.
Por ejemplo, aquí tengo el portfolio de ICE 069, que es el primero, el que hoy en día es el mejor concursante de CryptoBear de todos los tiempos. ¿Y qué es lo que ha puesto ICE 069 en su portfolio? Pues un 15% de Solana, un 15% de Bancor, un 23% de NRG, un 21% de IDEX y un 26% de MBOX, como hemos comentado antes. Fijaros, ¿no? Apuesta bastante por MBOX. El siguiente es For89, es el segundo concursante de todos los tiempos, vamos a buscarlo. Aquí está For89, que tiene una locura de portfolio, la verdad. Portfolio con bastante crypto game, portfolio con muy diversificado en 6 proyectos y con también proyectos pequeñitos, etcétera. Tiene a Che, de Cherry Swap, creo que es, que no, si no me equivoco es el chain descentralizado de la red descentralizada de OKEx, un 17%, Monsta un 17%, NBX un 17%, SOX un 17%, Banano un 16% y Hero un 16%. En portfolio bastante arriesgado, lo seguiremos a ver qué tal. Y por último vamos a ver el portfolio del tercer concursante mejor de todos los tiempos de CryptoBear, que es Equios. Bueno, pues Equios apuesta por un portfolio compuesto por 5 proyectos, con Phantom a la cabeza con 22%, seguido de Solana con un 20%, Avax con un 19%, One con un 21% y Bet con un 18%. Es decir, un portfolio bastante sólido, con buenos proyectos, con proyectos que están disputando ahora mismo. Y bueno, ya vemos, por ejemplo, una coincidencia entre el primero y el tercero, que han elegido Solana los dos. Y bueno, ahí lo dejo. En breve, en el próximo vídeo yo creo que haremos un análisis más profundo de los mejores concursantes que han puesto e intentaremos sacar un portfolio medio entre todos ellos. Y al final del concurso vamos a comprobar, ¿no?, qué tal hubiese ido un portfolio medio de los mejores concursantes de todos los tiempos de CryptoBear. Yo creo que va a ser muy interesante. Nada, seguir nuestras redes sociales para estar al día de en qué posición vais, qué posición va el resto. Seguro que si veis alguno en primeras posiciones y veis sus portfolios, vais a poder descubrir nuevos proyectos que no conocíais, que son muy interesantes, que tienen fundamentales cerca y por eso los han puesto y cositas así. Pues bueno, vamos ya con el apartado comunidad. Pues a continuación vamos a hacer 2 sorteos aquí en nuestro apartado comunidad. Uno de ellos es el sorteo que vamos a hacer ya, creo yo, que cada 2 vídeos. Cada 2 vídeos, a partir de este vídeo y el vídeo de la semana que viene, en comentarios podéis comentar el vídeo simplemente, lo que os apetezca, o también proponer un proyecto para analizar, que vamos a analizar ahora proyectos cada 2 semanas. Esta semana vamos a analizar el proyecto Flow, que es uno de los proyectos elegidos entre todos los comentarios de nuestros 2 anteriores vídeos. Y bueno, por ejemplo, aquí estáis viendo algunos comentarios del vídeo que es de hace 2 semanas. Ahora vamos a meter a todos esos usuarios que pusieron comentarios en nuestra aplicación de sortear y vamos a sortear el giveaway de $20. Y ya os digo, animaros a comentar en este vídeo, en este mismo vídeo y en el vídeo de la semana que viene de Tops, qué proyectos os interesaría que analicemos y haremos otro sorteo de $20 en USDT. Por otro lado, vamos a sortear también 5 giveaways de $20, $100 en total, a aquellos que compartieron sus portfolios de nuestro concurso, que cerró ayer de madrugada. Y bueno, participaron bastantes personas, cerca de 30 y algo personas, todos compartiendo sus portfolios. Aquí veis algunos interesantes. Algunos se repitieron del anterior concurso, eso sí, pero bueno, lo permitimos nosotros, no pasa nada. Y bueno, mucho Shiba estoy viendo por ahí, mucho Shiba, mucho Terra, que también es el proyecto que analizamos la semana pasada, y también mucho Polkadot, eso sí me gusta. Y bueno, pues nada, vamos a hacer los sorteos. Primero, este es el sorteo de aquellos que pusisteis comentarios en los 2 vídeos de las semanas pasadas. Aquí tengo ya los participantes, un ganador, un suplente, por si el ganador no reclama el premio. Y el ganador es Gustavo Alba. El suplente es Cryptolaya. Y ahora vamos a hacer el sorteo de esos 5 giveaways de $20. Aquí tengo todos los twitters, los usuarios de Twitter metidos, de todos aquellos que compartieron un portfolio. 5 ganadores, un suplente, por si alguno nos reclama el premio, no nos podemos poner en contacto con él o lo que sea. Vamos allá. Y bueno, aquí tenemos @MayerGin2, @RGRB-10, @Bluetooth1,
@ivalexandrafebvre, vaya nombre que os ponéis, @frogix13. Todos estos tenéis ya $20 en USDT, se pondrán en contacto con vosotros a través de mensaje privado en Twitter, supongo, y si no, poneros vosotros en contacto con nosotros. Y un suplente, por si acaso alguno de ellos falla, @marrero+, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos por participar en nuestros concursos, por comentar, por compartir en Twitter, y nada, seguir nuestras redes sociales, que vamos a tener muchos más de estos. Muchísimas gracias por aguantar hasta aquí, estar atentos a nuestro cripto concurso, que se va a poner muy interesante, y como siempre os decimos, os agradecemos un montón que os suscribáis, le deis a la campanita, que compartáis y que pongáis comentarios en estos vídeos. Pues venga, nos vemos en la próxima semana. ¡Adiós!